Bien. Este video se ha grabado con la intención de presentar los últimos temas de la materia de cómputo distribuido impartida por el profesor Robles González Paulo Sergio. Tratar en esta presentación son en los modelos y paradigmas de la programación distribuida paralela, las métricas de funcionamiento y análisis de escalabilidad, la tolerancia a fallos y disponibilidad del sistema, integridad de datos y amenazas de red, y por último la eficiencia de la energía del cómputo distribuido. Este equipo está conformado por Bojorquez Vargas Carlos Francisco, Encarnación Ocampo Gustavo, Manzano Guzmán Jesúa, Martínez Flores Promela Stephanie y su servidor Sandoval Castro Sebastián. Así que sin más, pues comencemos con el video. Comenzamos primeramente con lo que es el tema de modelos y paradigmas de la programación distribuida paralela, iniciando primero pues con el tema de la programación distribuida. La programación distribuida no es nada más y nada menos que un paradigma de programación el cual está enfocado al desarrollo de sistemas distribuidos, los cuales resultan ser tanto abiertos como transparentes y como resistentes a fallos. Normalmente se les conoce como el mismo resultado natural que estos tienen, siendo observados con el uso diario en lo que viene siendo el uso de computadoras y de redes, como se puede apreciar en la imagen de la diapositiva. Los modelos que se utilizan en este tipo de programación distribuida son los ya conocidos modelos de cliente-servidor más que nada, como pues se puede apreciar en la pantalla, junto con tres modelos que son el Tree-Tier, el N-Tier y el de objetos distribuidos. Como hemos visto a lo largo de la materia y como les comentaba, el modelo cliente-servidor es uno de los modelos que se pueden encontrar más frecuentemente en las arquitecturas. En esta arquitectura pues resulta que el cliente suele ser representado por todas estas estaciones de trabajo que solicitan varios servicios al servidor, mientras que el servidor resulta ser una máquina que actúa como depósito de datos y funciona como un sistema gestor de base de datos. Entonces, en este sistema gestor de base de datos, pues este se encarga de dar la respuesta demandada por el cliente. Los modelos N-Tier o de N niveles o Tree-Tier o de 3 niveles, pues creo que son los más utilizados en data centers, donde se puede encontrar pues más frecuentemente este tipo de arquitecturas, los cuales son más que nada divisiones por niveles que se pueden observar, donde por una parte o por la primera sección se podría decir el cliente interactúa o es como la parte que el cliente puede ver, mientras que en otra se encuentra toda la logística que se ha implementado para que funcione correctamente, y en la otra sección o en el último nivel, en el caso de ser Tree-Tier, pues se encontraría la información o el centro de datos. En el caso de no ser Tree-Tier y de tratarse de n niveles, pues llegarían a existir más secciones que muchas veces resultan en un sistema más complejo y pues es más complicado darle mantenimiento y tratarlos. Pero por el otro lado, pues podemos observar lo que es el modelo de objetos distribuidos, donde cada componente independiente se encuentra como en una conexión central en la que se conoce a esta misma como middleware. Se dice que casi cualquier lenguaje que tenga acceso máximo al hardware del sistema puede manejar lo que viene siendo la programación distribuida, pero se sabe que los lenguajes que han sido específicamente diseñados para poder hacer este tipo de programación son estos que podemos ver en pantalla. De los que personalmente conozco o conocemos nosotros, se encuentra Erlang, que era el utilizado para inteligencia artificial, pero también se encuentran los lenguajes de Ada, Aleph, E, Limbo y Oz, que forman parte igualmente de la lista. Entonces, ya una vez analizado o resumido lo que viene siendo lo que es la programación distribuida, pues podemos ahora adentrarnos a fondo en todo lo que abarca lo que viene siendo la programación paralela, ya que a diferencia del tema anterior, existe más información sobre este tipo de programación debido como consecuencia a las aplicaciones que éstas tienen o debido a sus divisiones. Además, todos los conceptos que engloban la hacen ser un tema más complejo. Primeramente, ¿qué es en sí la programación paralela? Bueno, la programación paralela no es nada más y nada menos que el conjunto de procesadores trabajando en equipo, y pues se hace de esta forma para poder resolver ya sea uno o varios problemas. Se dice que para llevar a cabo la acción de resolver los problemas, pues se divide el problema en diferentes partes para su resolución simultánea. Y se podría decir que cada parte se descompone en una serie de instrucciones, y estas mismas instrucciones de cada parte en las que se ha dividido el problema se ejecutan simultáneamente en diferentes procesadores. Dos definiciones importantes que podemos encontrar en lo que viene siendo la programación paralela
son las definiciones, de paralelismo y de concurrencia. Como se observa en la imagen, la concurrencia parece ser como si englobara a su propia definición, además de hacerlo también con el paralelismo. Y pues podemos entender por concurrencia en este contexto como la capacidad de llevar a cabo actividades al mismo tiempo, donde se pueden tener varios procesos corriendo cada uno en un procesador, o bien también donde pueden existir varios procesos que corran en un único procesador, mientras que en el paralelismo se puede entender como muchas actividades que están teniendo lugar al mismo tiempo, y el hecho de ser paralelas implica que solo pueden tener varios procesos corriendo en un procesador y nada más. Las de uso de la programación paralela se pueden resumir al hecho de querer superar los límites que implica el tener un único CPU. El hecho de que la programación paralela sea un paradigma puede implicar que aún no existe una razón, una razón por la cual esta no ha dejado de ser necesaria o que no se ha podido automatizar por completo. Muchas ventajas que trae consigo el implementar lo que viene siendo la programación paralela, pues se encuentra que principalmente se permite solucionar, como les comentaba anteriormente, problemas que no pueden ser solucionados por un solo CPU, problemas que no se pueden resolver en un tiempo razonable o problemas con una complejidad mayor, etcétera, etcétera. En fin, pues se podría decir que permite solucionar en general más problemas de los que puede hacer la otro tipo de programación. También permite la ejecución del código de una manera más rápida a través de la aceleración, al igual que también permite la ejecución de varias instrucciones de forma simultánea y a su vez pues dividir lo que viene siendo las tareas en partes completamente independientes. Pero pues como todo en la vida también carga con algunas desventajas. Principalmente tiene un mayor consumo de energía. También creo que puede crear como la situación de al momento de escribir el programa, pues estos pueden resultarse más complejos o la forma de hacerlo puede resultar más compleja. Y algunas veces cuesta mantener como una buena sincronización y comunicación entre las tareas. Y debido a esto pues existe lo que ya conocemos como corrupción de datos. Así es, pero bueno. Los modelos de programación paralela se dividen en dos principales ramas, que vienen siendo la primera de ellas por instrucción de datos y la segunda según la distribución de memoria que estos tengan. Cuando se habla de los modelos según la instrucción de datos, pues se está hablando de 4 tipos de modelos distintos, en los cuales son el SISD, el MISD, el SIMD y el MIMD. Hablamos del SISD o Single Instruction, Single Data. Hace referencia a estos antiguos modelos que se encontraban en los procesadores secuenciales, donde, pues como su nombre indica, era una sola instrucción para un único dato. Aquí, viendo bien el diagrama, pues hay un elemento de procesamiento que tiene acceso a un único programa y a un almacenamiento de datos, donde en cada paso, pues el elemento de procesamiento carga una instrucción y con la información correspondiente, ¿no? Y se ejecuta esta instrucción. El resultado es guardado de vuelta en el almacenamiento de datos, según a lo que leí. MISD o Multiple Instruction Single Data se refiere a cuando existen múltiples elementos de procesamiento en el que cada uno tiene una memoria privada del programa, por así decirlo, pero con acceso común a una memoria global, que es la que mantiene la información en ella. En cada paso, cada elemento de procesamiento obtiene la misma información de la memoria y carga una instrucción de la memoria privada del programa. Después de hacer esto, pues las instrucciones de cada unidad pueden llegar a ser distintas y son ejecutadas en paralelo, pero utilizan la información que es idéntica y que se ha recibido anteriormente. Se dice que este modelo, al ser tan restrictivo, no se ha llegado a implementar en lo que viene siendo pues ningún computador que exista en el mercado, pero sí existe el modelo. Cuando hablamos del SIMD o Single Instruction Multiple Data, pues se da cuando hay múltiples elementos de procesamiento en el que cada uno tiene un acceso privado a la memoria de la información, ya ésta sea compartida o distribuida. No obstante, pues solamente existe una única memoria de programa desde la cual una unidad especial de procesamiento va, obtiene y despacha lo que vienen siendo las instrucciones. En cada paso, cada unidad de procesamiento obtiene la misma instrucción y esta carga desde su memoria privada un elemento de información mientras ejecuta esta instrucción en dicho elemento.
Entonces, pues se podría decir que la instrucción es aplicada de forma sincronizada y en paralelo por todos los elementos de proceso a diferentes elementos de información. Para aplicaciones que tengan un grado alto de paralelismo de información, se dice que este acercamiento con este modelo pues puede llegar a ser muy eficiente. Algunos ejemplos con los que podemos relacionar este modelo que conocemos en la vida diaria pues son lo que vienen siendo las aplicaciones multimedia y los algoritmos gráficos de computadora, según pues, lo que se encontró de información. Bueno, por último tenemos al MIMD o Multiple Instruction, Multiple Data. En este modelo pues existen múltiples unidades de procesamiento en el cual cada una tiene instrucciones e información pero separadas. Aquí cada elemento ejecuta una instrucción distinta en un elemento de información distinto. También los elementos de proceso en este modelo trabajan asíncronamente, y se podría decir que algunos ejemplos de este modelo los podemos ver en los ya conocidos clusters. Cuando se habla de modelos según su distribución de memoria, la cosa ya cambia. Ahora nos encontramos con 3 subramas, donde la primera de ellas es la de la memoria compartida, que contiene a estos dos modelos que podemos observar, el UMA y el NUMA. La memoria compartida en sí se refiere a todos aquellos procesos que comparten una memoria en común o que tienen una memoria en común, y en donde escriben y leen de manera asíncrona, donde no es necesario especificar cómo es que se comunican los datos entre las tareas, además de que se utilizan los llamados semáforos o locks para controlar el acceso a la memoria compartida. La segunda subrama, se podría decir, es la de la memoria distribuida, que contiene únicamente al modelo MPM. Este modelo de memoria distribuida se basa en múltiples procesadores con su propia memoria física privada, donde las tareas pueden operar solo con la información local, y se necesita de la comunicación pues para obtener información remota a través de lo que vienen siendo pues procesadores remotos. Hay 4 implementaciones que pueden servir como ejemplo, que son conocidos para este tipo de arquitecturas, tales como los sistemas operativos, que pueden llegar a ser cualquiera, los middlewares, que eran los que mencionamos anteriormente, los clusters y los grids o mallas, que también se pueden conocer así. Bueno, las razones por las que se prefiere a esta arquitectura en ciertos escenarios es porque en principio se pueden añadir tantas unidades de procesamiento como la red pueda llegar a soportar, pero las limitaciones recaen directamente en ella. Y pues para no hacerla larga en esta diapositiva, vamos a mencionar la tercera y última, que vienen siendo un híbrido que resulta de la mezcla entre lo que es la memoria compartida y la memoria distribuida. Comenzando con los modelos de memoria compartida, pues comenzamos con el primero, que es el UMA o el Uniform Memory Access, que pertenece pues a este modelo. Tiene procesadores idénticos, pero si un procesador aquí se actualiza o actualiza una ubicación que se encuentra en memoria compartida, todos los procesadores pues se van a enterar de esta actualización, y a esto se le conoce como la coherencia del caché. Cuenta con acceso y tiempos de accesos iguales a la memoria. En el caso del modelo NUMA o de Non-Uniform Memory Access, que también pertenece a lo que es la memoria compartida, se considera muchas veces como lo opuesto a su modelo UMA. Este está hecho mediante la vinculación física de 2 o más SMP, que son máquinas Symmetric Multiprocessor o multiprocesador simétrico. Un SMP puede accesar o puede tener acceso directamente a la memoria de otro SMP, pero no todos los procesadores tienen igual el tiempo de acceso a toda la memoria, ya que el acceso a la memoria resulta ser más lento, pero sí mantiene lo que es la coherencia del caché, al igual que el modelo UMA que vimos anteriormente. El modelo MPM o Memory Passing Message, también es conocido como modelo paso de mensajes, es el que pertenece al de la memoria distribuida. Este requiere una red de comunicación para poder conectar la memoria entre los procesadores, como se puede apreciar en la imagen. Las tareas aquí en este modelo intercambian datos por medio del paso y recepción de mensajes, y los procesadores tienen su propia memoria local. Las direcciones de memoria en un procesador no están asignadas a otro procesador en sí, por lo que no existe el concepto de espacio de direcciones global
en todos los procesadores. Debido a que cada procesador tiene su propia memoria local, pues estas funcionan independientemente. Los cambios que hace en su memoria local no tienen ningún efecto en la memoria de otros procesadores. Por lo tanto, el concepto de coherencia de caché en este modelo pues no aplicaría como en los dos anteriores. Cuando un procesador necesita acceso a los datos de otro procesador, entonces la tarea del programador pues suele ser el definir explícitamente cómo y cuándo se comunican los datos. La sincronización también de las tareas llega a ser responsabilidad del programador al implementar este modelo. Pues como se mencionó al principio, el modelo híbrido es la combinación de ambos, o la combinación que existe entre la memoria compartida y distribuida, que son las que acabamos de ver, manteniendo, se podría decir, que las ventajas de cada lado. La principal de ellas es la escalabilidad que ésta puede llegar a tener, aunque también arrastra con la desventaja de la complejidad al momento de llevar a cabo la programación. También existen 3 clases de paradigmas que se utilizan en la programación paralela. En este caso, el primero pues está conformado por lo que es el manejo de hilos, tareas, o también conocido como threads. También encontramos que existe el uso del paso por mensaje, y también existe un híbrido, igual que anteriormente hablábamos, que es la combinación de las características de ambos paradigmas. Cuando hablamos de paradigmas de hilos o tareas, es utilizado o es común verlo en los modelos de memoria compartida, y pues permite la comunicación entre hilos en un procesador. Se dice que como lenguajes estándar se utiliza lo que viene siendo el OpenMP, que abarca a lo que es C, C++ y Fortran. También se dice que utiliza CUDA, y por último se dice que utiliza OpenCL. Hablamos del paradigma de paso por mensajes, pues se dice que este es utilizado en modelos de memoria distribuida y que permite la comunicación entre los distintos procesadores del sistema. En este paradigma se crean tareas con un propio espacio de memoria, y los datos de las tareas se comparten con el paso de estos mensajes. Se cree que permite un código escalable, y a diferencia del paradigma anterior, este solamente utiliza como forma estándar los lenguajes MPI, que abarcan a C, C++ y Fortran solamente. El híbrido, como les comento, pues usa ambos modelos o ambos paradigmas, y se utiliza para llegar desde el nivel nodo máquina a un nivel de hilo. Utiliza como estándar los lenguajes anteriormente mencionados, que abarcaban a los dos paradigmas por el hecho de ser pues híbrido. Pues como puedes ver en la pantalla, hay otros lenguajes que se conocen o que han sido utilizados en estos tipos de paradigmas que ya se han mencionado, y pues se cree que en bibliotecas los hilos POSIX son usados al igual que el PBM o el MPI. Pues en mi caso nunca había escuchado de estos lenguajes, o más bien bibliotecas que se utilizan, pero existen. Como API se tienen a los ya mencionados CUDA, OpenMP y OpenCL, que fueron los primeros que vimos en el primer paradigma, en el de hilos y tareas. Y finalmente, como lenguajes meramente de programación, se tienen otros 3 distintos a los ya mencionados en estos 3 paradigmas, que son Julia, HPF y Linda. Buen día, yo les voy a estar hablando acerca de las métricas de funcionamiento y el análisis de escalabilidad. Las métricas son mediciones numéricas simples que se capturan como pares clave-valor. Estas métricas básicamente son características cuantitativas del sistema que nos ayudan a determinar si éste está funcionando de la manera adecuada, y nos permite compararlo contra otros sistemas o contra el mismo sistema pero en periodos anteriores. La captura y el proceso de las métricas nos ayuda a identificar y a responder ante problemas antes de que incrementen y escalen a un nivel mayor. Cuando hablamos de las métricas en los sistemas distribuidos, generalmente hablamos de 3 factores: los productores, los agregadores y los procesadores. Básicamente, en conjunto de estos 3, es que podemos determinar si el sistema está funcionando de la manera adecuada. En la imagen podemos ver de izquierda a derecha el productor, el agregador y el procesador. Básicamente, el productor
es la aplicación. En algunos casos la aplicación está implicada directamente para producir estas métricas. ¿Qué quiere decir esto? Es que a veces el mismo sistema o la misma aplicación produce las métricas de manera interna, y en otros casos tenemos que utilizar un agente externo del sistema para poder obtener estas métricas. Agregador. Las métricas se transfieren del productor al agregador mediante mecanismos push and pull. El agregador básicamente funciona como el medio en el cual el agregador le envía los datos al procesador. La información de la conexión para el agregador se debe distribuir a todos los procesos de la aplicación que se van a medir. El procesador utiliza todos los datos agregados y nos permite ver o observar la información recabada mediante las métricas. Esto lo podemos ver mediante paneles de control, como en algunos sistemas como Grafana, por ejemplo. Y estos también emiten alertas de las reglas, digamos, que se almacenan para evaluar independientemente estos datos o estas características. Existen básicamente dos tipos de métricas. Las métricas de aplicación se centran básicamente en las entidades del dominio de la aplicación. Básicamente estas se centran en el proveedor del servicio, en el medio, digamos, en el cual, o la parte del sistema que brinda el servicio. Y es por eso que nosotros podemos obtener información como cuántos inicios de sesión se han completado en los últimos 5 minutos, cuántos usuarios están conectados, cuántas transacciones se realizaron. Toda esta recopilación de las métricas específicas de la aplicación requiere de cierto código personalizado para poder recabar esta información. Las métricas de plataforma. Estas, por el contrario de las otras, son entidades del dominio del alojamiento. Esto significa que más que nada se enfocan en el usuario que está pidiendo el servicio. Por eso es que nosotros podemos responder a preguntas como cuánto tarda en invocar un servicio, cuánto se tarda una consulta de la base de datos. Y básicamente este tipo de métricas se centra más que nada en el tráfico o en el trabajo que fluye a través del sistema. Entonces no es tan necesario realizar cambios significativos a la aplicación. Análisis de escalabilidad. Bueno, como ya hemos hablado acerca de este tema, creo que ya la mayoría lo tenemos en claro un poco a qué significa o a qué se refiere la escalabilidad dentro de los sistemas distribuidos. Pero podemos entender por escalabilidad a la capacidad de adaptación y respuesta de un sistema cuando éste está aumentando significativamente el número de usuarios del sistema. Entonces, básicamente es la capacidad que tiene un sistema para adaptarse a los nuevos usuarios o a la cantidad de usuarios que se va incrementando, digamos así. La escalabilidad está ligada al diseño del sistema e influye en el rendimiento de este. Si una aplicación o un sistema está diseñado para la escalabilidad, es fácil que ésta pueda crecer en una cantidad de usuarios. Pero si no está bien diseñado el sistema para que, digamos, haya cierto tipo de escalabilidad, pues va a ser un poco complicado el que el sistema crezca. De igual manera existen dos tipos de escalabilidad, la escalabilidad vertical y la escalabilidad horizontal. Escalar verticalmente o escalar hacia arriba significa añadir más recursos a uno de los nodos en particular, que esto podría ser, digamos, memoria RAM, almacenamiento, y la escalabilidad horizontal se refiere a agregar más nodos al sistema. O sea, básicamente agregar una computadora más al sistema distribuido, agregar un recurso, un nodo como tal, como ese recurso. La escalabilidad vertical o escalar hacia arriba en un sistema significa migrar
ya sea totalmente o parcialmente el sistema a un nuevo hardware que sea más potente y más eficaz que el que tenemos o estamos manejando en la actualidad. Básicamente, antes de poder hacer este tipo de escalabilidad, tenemos que hacer una copia de respaldo de nuestro sistema, ya que en donde esté corriendo el sistema tendremos que apagarlo para poder reemplazar las partes o que necesitemos cambiar y agregar los aditamentos. Básicamente, como es a través del hardware, el código, la aplicación en sí no sufre un gran cambio. Entonces eso es una buena característica, ya que no tendremos que preocuparnos por modificar el código o por hacer modificaciones dentro del sistema. De igual manera, en la escalabilidad vertical, aumentamos, digamos, la potencia o aumentamos los recursos por medio del hardware. Entonces, esto tiene una limitación de que cuando ya llegamos al punto en donde estamos con el mejor hardware o con lo más nuevo, tendremos que esperar hasta que se vuelva o se diseñe un hardware más potente para poder actualizar nosotros el sistema o para poder hacer este tipo de escalabilidad. De igual manera, otro de los puntos en contra de esto es el costo, ya que el hardware es bastante costoso, y más cuando hablamos de recursos ya, digamos, como, no sé, 128 de RAM o algún almacenamiento de 30 teras en estado sólido, por ejemplo. Entonces estos costos ya se elevarían, y si no tenemos una rentabilidad, pues realmente no nos convendría. Escalabilidad horizontal. La escalabilidad horizontal consiste en potenciar el rendimiento del sistema, aumentando una parte del mismo. Entonces, básicamente, en lugar de agregar recursos a un solo nodo, esta escalabilidad nos propone, digamos así, el agregar una nueva parte al sistema, digamos, agregar una entidad de trabajo más, o agregar una agrupación de equipos para dar un soporte y una funcionalidad más completa. Y básicamente en esta escalabilidad se añaden equipos para dar más potencia a la red de trabajo. Cuando hablamos de la escalabilidad horizontal aplicada a un modelo, pues básicamente no tendremos limitaciones en cuanto a cuántos equipos podemos estar agregando. Pero el principal, digamos, problema de este tipo de escalabilidad es de que antes de siquiera diseñar el sistema ya tenemos que haber pensado, ya tendremos que tener un diseño de cómo hacerlo para que sea escalable de manera horizontal, ya que si no lo diseñamos o no diseñamos el sistema desde un principio con este fin, va a ser, digamos, problemático el estar agregando nuevos clusters al sistema, por ejemplo. Entonces tenemos que gestionar adecuadamente nuestro proyecto para poder hacerlo de la manera correcta y no tener después que andar modificando muchas cosas o tener que estar digamos, teniendo problemas por no haberlo diseñado de la mejor manera. La escalabilidad es un factor crítico al momento del crecimiento de los usuarios. Es más sencillo diseñar un sistema que esté con un número constante de usuarios, por muy grande que éste sea, que diseñar un sistema que constantemente va a estar en crecimiento o que va a tener una cantidad variable de usuarios. Como ya les mencioné, es necesario tener en cuenta, digamos, en el diseño, si el sistema que nosotros estamos creando va a escalar en algún punto en un futuro. Entonces, si nosotros vemos que no es necesario, digamos, trabajar con más equipos de los que actualmente estamos teniendo, pues probablemente no sea tan necesario escalar de la manera vertical.
Pero si nosotros queremos que nuestro sistema crezca en un futuro, pues es necesario plantearnos esta idea desde antes de diseñar el sistema como tal. Otro de los conceptos importantes dentro de la escalabilidad es el balance de carga, que básicamente por esto entendemos a la técnica usada para poder dividir el trabajo y compartir los procesos o los recursos en las diferentes partes del sistema. Está muy relacionada el balance de carga con algunos sistemas multiprocesadores, ya que estos trabajan o pueden trabajar con más de una unidad para llevar a cabo su funcionalidad. Básicamente el balance de carga nos ayuda a evitar los cuellos de botella y que el balance de carga de trabajo se reparta de forma equitativa. Esto lo hace a través de algoritmos en los cuales analiza, digamos, las peticiones del sistema y las redirecciona o las manda a la mejor opción para que sean trabajadas desde ahí. El siguiente tema es tolerancia a fallos y disponibilidad del sistema. Primero, ¿qué es un sistema tolerante a fallos? El sistema tolerante a fallos lo podemos definir como aquel que tiene la capacidad interna de asegurar una ejecución y que ésta siga continuando, a pesar de que se presenten fallos ya sea en software o en hardware. Un sistema tolerante a fallos tiene como objetivo conseguir que el sistema sea fiable. Pero, ¿qué es la fiabilidad? La fiabilidad la conocemos como una medida de su conformidad con una especificación autorizada de su comportamiento. En palabras un poquito más claras, podemos definir que la fiabilidad es aquella capacidad que tiene un sistema de realizar sus tareas que se le son asignadas. O un ejemplo, por ejemplo, en un ser humano, la fiabilidad de un ser humano se refiere a la aptitud o la habilidad que tiene para realizar las funciones o tareas que se le asignan digamos, en algún proyecto. O en sentido coloquial, la fiabilidad, ser fiable es confiable, confiar en algo, de que haga su funcionamiento principal. Entonces, un sistema tolerante a fallos, podemos encontrar los siguientes ejemplos, que son los sistemas de difícil mantenimiento como satélites, cohetes, aplicaciones críticas como en los aviones, en plataformas de telemedicina y en sistemas de alta disponibilidad tenemos a los sistemas bancarios. Ahora, tipos de fallos. Tenemos 3 tipos de fallos, los transitorios, que dicen que desaparecen solo al cabo de un cierto tiempo. Esos fallos son los que te aparecen y luego se quitan y siguen continuando. O cuando una operación, por ejemplo, cuando existe un fallo, la operación se repite y ya sigue continuando, o sea, sigue funcionando normal. Un ejemplo sería en la comunicación, en interferencias y en fallos en enlaces de comunicación. Los intermitentes, estos son fallos que ocurren, se presenta un fallo, desaparece, luego aparece, desaparece y así sucesivamente. Lo podemos ver mucho en el calentamiento de componentes de hardware. Y los permanentes son, como su nombre lo dice, estos fallos permanecen hasta que el componente se haya sustituido. Y pues, en ejemplo, tenemos en roturas de hardware o en errores de software. En el siguiente esquema, podemos ver la relación de causa-efecto de fallo, error y avería. ¿Pero qué es una avería? Una avería nos dice que es un defecto que puede manifestarse internamente dentro del sistema. Y estos son resultados de errores internos. Entonces, tenemos el primer fallo, que puede ser de un componente o de diseño. El primero es un defecto físico. Entonces, se considera que es un fallo permanente, lo que causa un error, lo que causa una avería o un defecto. El diseño incorrecto también se considera permanente. Sin embargo, también desde cuando existe un diseño incorrecto, se puede ir directamente a un error y causar un defecto. También puede ser intermitente el diseño porque pues
puede que aparezca, luego desaparece y luego otra vez aparece y así sucesivamente, lo que puede causar un defecto más, un daño más profundo. Y cuando hay un hardware inestable, pues como su nombre o su característica lo dice, pues es inestable, entonces va a seguir ahí fallando, luego sigue funcionando normal y luego otra vez vuelve a presentarse la falla. Y en entorno inestable, este es transitorio. Este quiere decir que cuando aparece, puede que a lo mejor en un reinicio ya siga funcionando normalmente. Y pues este causa un error y con esto los transitorios también te pueden causar pues efectos. A lo mejor no es mucha molestia porque con un reinicio ya se puede seguir trabajando, pero a la larga sí se puede hacer un defecto más grande. Y el error del operador que se va directamente al error. Fiabilidad. Como ya había mencionado, la fiabilidad pues es esa capacidad que tiene un sistema para realizar las tareas que se le asignan de acuerdo a su especificación. Y aquí pues de una forma más analítica podemos ver una relación donde el tiempo de vida de un sistema se representa mediante una variable aleatoria. Podemos ver pues ciertas funciones de fiabilidad y de tiempo. Entonces hay una relación ahí. Para explicar un poquito más esto, voy a mostrar un ejemplo. Este ejemplo es de una distribución exponencial. Aquí si la tasa de errores es constante, entonces la fiabilidad sigue una exponencial. Entre más errores, entonces va aumentando como la probabilidad de que haya más defectos en el sistema. Con este tipo de análisis o estudios se pueden encontrar, bueno, mediante el estudio de estos fallos de los componentes se puede encontrar una fiabilidad. Y a partir de esta fiabilidad de los componentes se puede obtener la fiabilidad de todo el sistema. Entre otras fallas, encontré fallas como esas son fallas específicas en el servidor. Entonces, tenemos la falla de congelación. Aquí es cuando el servidor está, pues, normalmente trabajando y de la nada, pues, se congela, se para, ¿no? Se detiene. El de omisión, aquí es cuando el servidor no puede responder, no tiene ninguna, pues, petición, no tiene como permitido peticiones entradas, o sea, es una falla donde no puede responder a ninguna petición. Tanto en recepción, que es cuando no pueda recibir mensajes, y cuando el servidor no puede enviar mensajes. La falla de tiempo, esa pues es cuando el servidor manda una respuesta, pero es como muy tardía, o sea, no la envíen en un intervalo de tiempo en específico, tarda mucho. En la falla de respuesta, aquí pues el servidor puede que mande una respuesta incorrecta, tanto en su valor como en su transmisión de estado. Y la arbitraria es cuando un servidor puede producir respuestas que son incoherentes o que no tienen sentido, que es a lo contrario de lo que debería responder. Ahora hablemos de disponibilidad. Bueno, la disponibilidad se puede definir como esa probabilidad de que el sistema esté funcionando correctamente en un determinado tiempo. Aquí se utiliza una variable t, que es un instante, es el tiempo. Entonces, la fiabilidad considera el intervalo de 0 a t, es decir, que la fiabilidad va a ser la capacidad de funcionar de 0 a un determinado tiempo. Y la disponibilidad considera pues ese instante de tiempo. En el siguiente diagrama podemos ver un diagrama de estados del sistema. Es una especie de autómata donde nos explica lo siguiente. Una vez que esté el sistema funcionando y puede que exista alguna avería o caída, el sistema para totalmente. Entonces, mientras esté parado el sistema,
hay una reparación detrás. Y ya que esté reparado regresa a su punto inicial donde está funcionando. Entonces, es de forma recursiva. Funciona, caída, se para, hay una reparación interna y se regresa a su estado ya funcional. Y pues hay dos tipos de paradas. El mantenimiento correctivo y preventivo. El correctivo es para pues corregir fallos o daños que ya están presentes en tiempo real, y el preventivo es para prevenir fallos. Pues se puede hacer como un chequeo continuo para tratar de también conocer los tipos de fallos que se presentan en nuestro sistema. Entonces, ya con eso nos evitamos más problemas. Y las técnicas para aumentar la fiabilidad. Tenemos dos técnicas: la prevención de fallos y la tolerancia a fallos. Pero la prevención de fallos, pues, como su nombre lo dice, trata de evitar que se introduzcan fallos en el sistema antes de que esté en ejecución. Dentro de esta hay dos técnicas más, que es la evitación de fallos y la eliminación de fallos. La evitación de fallos, trata de impedir de que se introduzcan fallos durante la construcción del sistema. Y la eliminación de fallos trata de encontrarlos y eliminarlos, pero esto ya pasa ya que esté construido el sistema. La tolerancia a fallos, pues trata de conseguir que el sistema siga funcionando aunque haya fallos. Y se utiliza cuando está en funcionamiento el sistema. Sin embargo, pues es necesario saber con anticipación qué tipos de fallos existen para pues reconocerlos. En las técnicas de evitación de fallos tenemos en hardware y en software. En hardware nos dice que tenemos que utilizar ciertos componentes que sean fiables, o sea, un poquito más seguros. Y técnicas rigurosas de montaje de subsistemas. Aquí quiere decir utilizar temas más estrictos para montar subsistemas. En el software se ocupa, por ejemplo, especificar requisitos más rigurosos para que desde un principio el diseño del sistema ya esté un poquito más, aunque sea un poquito más complejo, sea un poquito más seguro. Entonces en hardware es lo mismo, nomás que pues aquí es montar el sistema, la estructura. En software también tenemos otra técnica que es utilizar métodos de diseño comprobados, es decir, métodos que ya se han trabajado en sistemas anteriormente, en el diseño de sistemas, y la utilización de entornos de desarrollo con computador case, es decir, utilizar herramientas de ingeniería de software asistida por computadora. Esto para gestionar los componentes un poquito de una manera un poquito más adecuada. Y las técnicas de eliminación de fallos, tenemos las comprobaciones y pruebas. En comprobaciones, pues básicamente se basa en revisiones de diseño, verificación de programas, inspección de código. Y las pruebas, pues es verificar por medio de test que no haya encontrar algunos fallos. Sin embargo, tiene ciertas limitantes tiene ciertas desventajas el uso de pruebas. Algunas limitaciones que se tienen en la prevención de fallos, encontré dos. Los componentes de hardware se deterioran y fallan. Quiere decir que, pues, cuando hay fallos, aunque digo, no, pues hay que cambiar los componentes. Muchas veces no se puede cambiar. Una, porque no se puede detener el sistema, y otra porque no se puede acceder. Entonces, ahí no se puede, pues, hacer alguna reparación. Y en las pruebas hay deficiencias, porque estas pruebas solo te muestran errores que no se permiten, o sea, no te permiten demostrar que no los hay. Solo sirven para mostrar que existen, pero hasta ahí. No te dicen como que estás limpio de errores. Siempre va a haber como alguna falla. Entonces las pruebas no son como 100%
confiables. Sí tiene como una parte como te da información de que existen tales errores y entonces tú de ahí te puedes guiar para prevenirlos, para tratar de que no se hagan un poquito más grandes y que sigan pues creciendo. Y pues también dentro de las deficiencias de pruebas, a veces es imposible encontrar o reproducir las condiciones reales del funcionamiento del sistema. El grado de tolerancia de fallos, tenemos 3 grados, la tolerancia completa, que esta consiste en que el sistema siga funcionando, al menos durante un tiempo, sin perder funcionalidad. Y la degradación aceptable, que es cuando igual el sistema sigue funcionando, hay una pérdida parcial, pero no hay hay una pérdida parcial hasta que hay una reparación del fallo. O sea, sigue funcionando, pero tiene que ser reparado ese fallo. Y la parada segura es cuando el sistema se detiene totalmente para asegurar la integridad del sistema, o sea, de su entorno, y hasta que se haya reparado el fallo. Y tenemos también fases en la tolerancia de fallos. Tenemos 4 fases. La primera es detección de errores. Para ofrecer tolerancia a fallos es necesario detectar los efectos o causas de los errores. Sin embargo, no se puede detectar un fallo directamente. Y lo que sí tenemos como ventaja es de que las causas de los errores o los efectos nos dan lugar a errores que están dentro de algún lugar del sistema, el origen, pues. La segunda fase es confinamiento y diagnóstico de daños. Aquí, cuando se detecta un error en el sistema, pudo haber pasado por un montón de veces o un cierto número de estados erróneos antes. Entonces, antes de hacer frente al error detectado, es necesario limitar que se propaguen más errores mediante el confinamiento de los daños. La tercera fase es la recuperación de errores. Ya aquí, una vez que se haya detectado el error, pues es necesario recuperar el sistema. Hay 2 recuperaciones, la de hacia adelante y la de hacia atrás. La de hacia adelante, pues, es llevar al sistema a un estado libre de errores. Y la recuperación hacia atrás es cuando se detecta un error en el sistema, entonces se vuelve a un estado anterior. Esto puede decir que se pueda regresar a un estado, ya sea 2 o 3 días, a un punto de recuperación. Y la cuarta fase es el tratamiento de fallos y servicio continuado. Aquí, pues una vez que el sistema ya está libre de errores, pues es necesario que pues haya un mantenimiento. Es decir, pues haya una reparación de los fallos, configuraciones en el sistema para evitar fallos que provoquen más errores. Y también una observación es que cuando los errores son transitorios, que pues ocurren y luego ya desaparecen, o sea, se repite una operación y ya sigue funcionando, pues ya no es necesario realizar alguna acción aquí. Entonces, básicamente, estas 4 fases de la tolerancia a fallos son muy importantes para el diseño y implementación de un sistema tolerante a fallos. Otra característica es la redundancia. Cuando hablamos de redundancia, es duplicar componentes que tienen algún trabajo crítico y cuya caída puede provocar el caos en el sistema. Entonces, básicamente la redundancia, pues todas las técnicas de tolerancia a fallos se basan en el uso de la redundancia. Aquí tenemos dos tipos de redundancia, que es la estática y la dinámica. La estática es cuando los componentes son duplicados, se utilizan estos dentro del sistema para disimular los efectos de los componentes que tienen defectos. Y la dinámica es la redundancia que se utiliza solo para detectar errores. Aquí se ocupa hacer una recuperación, realizarla en otro componente. Y finalmente, tenemos estrategias para diseñar un sistema fiable. Aquí, pues,
se tiene que, si es un sistema fiable y no es redundante, entonces no tiene como un cierto respaldo o no es seguro, entonces es necesario utilizar técnicas de evitación y prevención de fallos. Si el sistema fiable es redundante, pues ya se pueden hacer dos tipos de opciones. Una, pues entrar en las fases de tolerancia a fallos, en la detección de errores, detectarlos desde un principio, o se considera ya un sistema tolerante a fallos y la redundancia, se puede aplicar la redundancia estática o dinámica. El siguiente tema es la integridad de datos y amenazas de red. Integridad de datos en sistemas distribuidos. La integridad de los datos es un término usado para referirse a la exactitud y fiabilidad de los datos. Los datos deben estar completos, sin ninguna variación o compromisos del original. Esto se considera confiable y exacto. La integridad de los datos siempre va a evitar que estos sean duplicados, que haya datos faltantes, que los datos sean alterados o que haya algún dato incorrecto. Normalmente, cuando los contenidos se modifican, la integridad de los datos almacenados puede perderse de maneras diferentes. Uno puede añadirse datos no válidos a la base de datos, tales como un pedido específico o un producto no existente. Pueden modificarse datos existentes tomando un valor incorrecto, como por ejemplo si se reasigna un vendedor a una oficina no existente. Los cambios de la base de datos pueden perderse debido a algún error en el sistema o un fallo en el suministro de energía. Y los cambios pueden ser parciales, como por ejemplo si se añade algún pedido de algún producto pero no se ajusta la cantidad disponible para vender. En cuanto a otras definiciones, también se considera como el mantenimiento y la garantía de la precisión y consistencia de los datos durante todo su ciclo de vida. Es un aspecto crítico para el diseño, implementación y uso de cualquier sistema que almacene, procese o recupere datos. A veces se utiliza como algún término proxy para la calidad de los datos, mientras que la validación de estos es un requisito previo para la integridad de los datos. La integridad de los datos es lo opuesto a la corrupción de datos, ya que la intención general de cualquier técnica de este es la misma: garantizar que los datos se registren exactamente como se pretende o se pretendía, y que cuando se tenga que hacer una recuperación posterior, garantizar que los datos sean los mismos que cuando se registraron originalmente. En cuanto a las amenazas, a estos, cuando se intercambia información confidencial, el receptor debe tener la misma seguridad de que el mensaje ha quedado intacto del remitente previsto y que no se ha modificado nada o algo esté de otra manera. Hay dos tipos de diferentes amenazas, que serían las pasivas y las activas. Antes de entrar a lo que serían las amenazas de redes, tendríamos que saber primero qué es la seguridad, que desde el enfoque informático se refiere a las características que se debe tener un sistema de cómputo para resistir ataques y mal uso, ya sea intencional o no. Ya entrando a la materia de cómputo distribuido, la seguridad de la información juega un rol muy importante, ya que se debe garantizar que los recursos de cómputo y la información estén protegidas totalmente. Para un enfoque de seguridad informática se recomienda observar los siguientes aspectos. Integridad, que como ya lo hemos visto, nada más que en esta parte sería que solo los usuarios autorizados podrán modificar la información. La confidencialidad consiste en que solo los usuarios autorizados tienen acceso a los recursos y a la información que se utilice. La disponibilidad, que es que la información debe estar disponible cada vez que se necesite. Vinculación, que el usuario no pueda refutar o negar alguna operación que vaya a realizar o que realice. Ya cuanto a las amenazas de red, los ataques a la seguridad en una red de comunicaciones se pueden caracterizar modelando el sistema como un flujo de información desde una fuente o a un destino. Acá podemos ver en la ilustración. Las computadoras representan la fuente y el destino y la flecha el flujo normal. Ok, hay cuatro tipos genéricos de ataques a la seguridad. El primero de estos sería la interrupción. En una parte del sistema resulta ser destruida o no disponible en un momento dado. Acá podemos ver cómo representan la interrupción. Un ejemplo de esta puede ser la destrucción de una parte del hardware o el corte de la línea de comunicación. El segundo sería una intercepción, que es una entidad no autorizada accede a una parte de la información. Esta entidad no autorizada puede ser una persona, una computadora o un programa.
Acá podemos ver cómo se representa a esta tercera persona como otra computadora y intercepta la señal o el mensaje que la fuente envió al destino. Seguiría la modificación, que es nuestro tercero, que es una entidad no autorizada, puede acceder a una parte de la información y además es capaz de modificar su contenido. Como vemos acá, lo representa como que intercepta lo que es el mensaje de la fuente y lo modifica enviándoselo al destino después. Unos ejemplos de estas modificaciones son las alteraciones de archivos de datos, alteración de programas y la modificación de mensajes mientras estos son transmitidos por la red. Seguiría la fabricación, que es una entidad no autorizada envía mensajes y se hace pasar por un usuario legítimo. En esta ilustración se puede ver que ni siquiera la fuente envió algo. La fabricación es la que se está haciendo pasar por la fuente y envía el mensaje al destino. Ok, en cuanto a lo que es las amenazas de la integridad de los datos, se mencionó que existen dos tipos, los pasivos y activos. Lo que cabe en ese tema, que sería en cuanto a los ataques pasivos, el atacante no altera la comunicación de información, solo escucha o monitorea la red para obtener información, la que se esté transmitiendo o la que esté en el servidor. Entre los objetivos de esta se encuentra la intercepción de datos y el análisis de tráfico. Esta puede ser usada para obtener información de la comunicación. Los ataques pasivos son muy difíciles de detectar, ya que no provocan ninguna alteración en los datos, y la información se puede proteger de este tipo de ataque usando un encriptado y otros mecanismos de protección. En cuanto a los activos, aquí sí el atacante altera las comunicaciones. Hay 4 categorías que se pueden en las que se divide estos ataques, que es la primera, la suplantación de identidad, donde el intruso simula ser alguna entidad diferente. La reactuación, uno o varios mensajes legítimos son capturados y repetidos para producir un efecto no autorizado. La modificación de mensajes, donde el intruso varía los datos transmitidos. La degradación fraudulenta de servicio, aquí es donde el intruso intenta impedir que las entidades dialogantes puedan funcionar de manera correcta. En cuanto a entidades dialogantes, podríamos referirnos a los servidores. Buenas tardes, mi tema es eficiencia de la energía en el cómputo distribuido. Primeramente les daré una breve introducción al tema para que sea entendible y sea lo más claro posible. Para adentrarnos en el tema de la energía, daré una breve introducción a la problemática principal de esa parte. Principalmente es la factura de la electricidad, ya que representa una parte primordial en el costo de mantener activo un centro de datos, en este caso. Es posible reducir dicho consumo eléctrico de los centros mediante el diseño apropiado de la infraestructura física de este y mediante el diseño de la arquitectura de los equipos de TI. ¿Hacia dónde va la energía? Mediante una investigación previa se ha llegado a la conclusión de que la mayor parte de la energía eléctrica que utiliza un centro de datos está relacionado con las cargas de TI y la otra mitad se destina hacia la infraestructura física, tales como el equipo eléctrico, la refrigeración, iluminación, computadoras y todo lo que tenga que ver con la estructura física de un centro de datos. Así que la energía se puede decir que se la lleva con las cargas de los equipos de TI. Enseguida se presenta un diagrama con lo que se puede ver el gasto de energía que puede tener un centro de datos típico. Como pueden observar, 23% de la energía va directo al refrigerador, 3% al humidificador, 15% al aire acondicionado del cuarto donde se encuentra el centro de datos, 47% a los equipos de TI, como se mencionó anteriormente, son los que más gastan energía, 3% a las unidades de datos, 6% al sistema de alimentación ininterrumpida, 2% a la iluminación y 1% en el generador conmutador. Analizando el diagrama anterior, se observó de forma detallada que el mayor consumidor de energía son los equipos de TI, como lo mencioné. El consumo eléctrico del equipo de TI interviene directamente en la factura de la compañía eléctrica e indirectamente en el uso de diversos equipos de potencia y refrigeración, que también consumen cantidades de electricidad comparables. Por ello, todo el personal TI debería preocuparse por controlar el consumo eléctrico de estos equipos. Y pues más que nada en el diseño que deben de tomar en cuenta también la climatología, que en los siguientes puntos los veremos. En cuanto a la reducción del consumo de energía y la eficiencia de un cómputo distribuido se pueden
tomar varias estrategias, las cuales se dividen en dos. Medidas operativas, que es retirar algunos sistemas, explotar los sistemas existentes, migrar a plataformas con mayor eficiencia, y las medidas de planificación, que es virtualizar y estandarizar lo que es el centro de datos. La primera operativa que vamos a observar es retirar los equipos de TI existentes. La mayoría de los centros de datos tienen plataformas con tecnología obsoleta que siguen en funcionamiento para tareas de archivos o investigación. De hecho, la mayoría de ellos tienen servidores de aplicaciones que están funcionando pero que en realidad nadie lo está usando. En estos casos es conveniente hacer un inventario de los sistemas existentes y pues generar un plan de cuáles son los que sí están sirviendo y cuáles son los que no son necesarios. En muchos casos, esos sistemas pueden desconectarse o simplemente apagarse aunque no se retiren físicamente del centro de datos. Se pueden mantener ahí, pero pues, tienes que apagarlos para que no te estén consumiendo energía en este caso. Hay una oportunidad cuando múltiples plataformas de tecnología antigua pueden consolidar sus aplicaciones en nuevos servidores, reduciendo esencialmente el número total de los mismos. O sea, puedes apagar el servidor en el que están, pero los puedes migrar esas aplicaciones hacia otros servidores que sí estén funcionando y que no estén consumiendo tanta energía. Ese tipo de consolidación no requiere virtualización y pues de virtualización hablaremos más adelante. En los casos típicos es posible una reducción de 20% del consumo eléctrico, incluso si no es posible recuperar el espacio físico, ya que pues solamente lo estamos apagando y no lo estamos retirando. La capacidad de potencia retirada puede ser pues muy valiosa, ya que los usuarios pueden instalar equipos de TI de mayor densidad. La siguiente operativa a observar es explotar sistemas existentes de forma eficiente. Actualmente la mayoría de los nuevos servidores disponen de opciones de gestión que ya vienen implementadas en el software, es decir, son capaces de reducir el consumo eléctrico si es que el usuario lo desea, al activarlo. Esto no era así antes, ya que pues actualmente se han estado usando equipos como portátiles y a estos se les ha ido implementando también tecnologías en las que puedes ahorrar energía de tu equipo de cómputo. En resumen, siempre que sea posible debe activarse la gestión de potencia en todos los dispositivos que dispongan de esa capacidad, es decir, el modo ahorro de energía. Teniendo en cuenta que muchos fabricantes de equipos las tienen desactivadas por default, esas opciones reducen el uso eléctrico total, pero no la demanda de capacidad de alimentación. La siguiente operativa a exponer u observar en este caso es migrar a plataformas informáticas con mayor eficiencia de la energía. No se puede saber de manera concreta si el migrar tus plataformas actuales a unas más actualizadas va a conllevar a un ahorro considerable de la energía de la que ya se está utilizando en tu centro de datos actual. La única forma realista de determinar los valores de consumo de potencia de estos servidores y pues los más actualizados es el tomar un voltímetro y empezar a medir. Comparando los valores obtenidos del sistema actualizado y el sistema que ya tienes actualmente, podrás ver si hay una diferencia en el consumo de la energía. En cambio, pues no vas a poder saber de manera concreta, ya que van a haber muchas diferencias en cuanto a los factores externos con los que va a estar expuesto nuestro centro de datos. Este análisis sugiere que normalmente la migración es la herramienta más eficaz para reducir el consumo eléctrico. La forma principal en que las nuevas tecnologías de servidores pueden contribuir a reducir el consumo de potencia es cuando se utiliza la consolidación de aplicaciones para reducir el número total de servidores o cuando se virtualizan estos mismos. La siguiente estrategia a tomar del apartado de planificación es la virtualización, que ya se había mencionado anteriormente en dos casos operativos. La virtualización de servidores produce una drástica reducción de la demanda de potencia de los equipos de TI. La virtualización casi siempre reduce drásticamente el número de servidores instalados. La eliminación de un servidor supone una reducción de consumo estructural de 200 a 400 watts aproximadamente, dependiendo de la tecnología, obviamente. El coste de tener un servidor total en 10 años ahorrado mediante esa reducción estructural es de aproximadamente $7,680 por servidor que has virtualizado. Este aproximado es si se está tomando en cuenta que estamos en Estados Unidos. Este ahorro es considerablemente mayor que el coste de un propio servidor. La siguiente estrategia de planificación es la estandarización. La estandarización en la utilización de servidores eficientes es una excelente solución, incluso sin la utilización de la virtualización, que fue la que mencioné anteriormente. Si se apega a un estándar por la gestión correcta de un centro de datos, la diferencia de consumo eléctrico puede ser de más del doble. En este caso, se tienen que seguir estándares para el diseño y la implementación e incluso el mantenimiento de tu centro de datos. Otro aspecto a tomar en cuenta para la
para mejorar la eficiencia de la energía de un sistema, de un centro de datos, es el diseño eficiente del sistema desde el punto de vista energético. El diseño del sistema influye de una manera enorme sobre el consumo eléctrico de los centros de datos, de manera que dos centros de datos con los mismos dispositivos pueden llegar a tener facturas diferentes si es que no están en las mismas condiciones. Por ello, el diseño del sistema es incluso más importante que la selección de los dispositivos de alimentación, refrigeración. Es más importante que todo lo que vayas a comprar que sea de aspecto físico. Se debe aprovechar y planear de manera cautelosa cómo el entorno puede afectar a un centro de datos en el área donde se está trabajando, tomando en cuenta hasta la climatología del lugar en donde vas a instalarlo. La mayoría de los malos diseños que malgastan potencia eléctrica tienen que ver con la refrigeración, porque las arquitecturas de los sistemas eléctricos están más estandarizadas y tienden a presentar menos errores relacionados con el diseño. Por nuestra parte sería todo sobre los temas de las unidades 3 y 4. Muchas gracias por su atención y tengan un día excelente o una excelente noche. Gracias.